Buenos días a todos. Me imagino que ya después de los varios días que lleváis de ponencias estaréis, bueno, pues un poco cansados. Voy a intentar ser lo más sintético posible para abordar todo lo que a priori se me pedía, ¿no? Y voy a hablar de manera muy general, perdón. Si queréis que particularmente entremos en alguna cosa, pues bueno, me lo ponéis a través del chat y en lo que humildemente pueda, pues profundizo. He estado trabajando en la Dirección General de Biodiversidad, actualmente no, ¿de acuerdo? Estoy fuera, lo digo por la presentación. Estoy actualmente en la empresa pública Traxa. Mi formación es de ingeniero forestal y, bueno, posgrado en incendios forestales y, bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional pues he tenido una amplia dedicación tanto en el mundo operativo como en el mundo de la planificación en estos temas, tanto incendios forestales como lo que son quemas prescritas, manejo de fuego. La charla, aunque tiene un recorrido amplio entre varios temas que se habían propuesto, ya os digo que en este último aspecto, lo que son los costes, no voy a entrar, no por nada, sino porque es una cuestión que habría que dedicarle bastante tiempo y con 4 puntualizaciones yo creo que vamos a generar, bueno, como todo en general, más dudas que certezas. Actualmente los costes de extinción de los incendios dependen en gran medida de quién los valore y por qué método se haga, y por lo tanto hay una cierta variabilidad según la comunidad autónoma que los lleve a cabo y para qué, pues tanto la valoración de las pérdidas estimadas como los costes que se han llevado a cabo en la extinción, ¿de acuerdo? Entonces me voy a centrar más en los 5 puntos anteriores, ¿de acuerdo? De la charla. Me decía que hablase de las prioridades, un poco de las dificultades que se plantea en la extinción, las estrategias que se tienen para poder llevar a cabo la misma y los riesgos asociados cuando llevamos las distintas tareas de trabajo en extinción de incendios forestales. Es un barrido tan completo que al final pues, tengo que hacer una breve introducción a conceptos básicos. Igual no llego o pensáis que es demasiado básico, me lo ponéis por el chat o me lo transmites, Alfonso, y voy un poco más rápido aquí. Pero creo que para poder hablar de prioridades, dificultades, estrategias y riesgos, pues tenemos que hablar de cuestiones fundamentales en esta disciplina como es la física del fuego o las acciones básicas o el comportamiento del mismo, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por ahí con una pregunta bastante simple, ¿no? ¿Qué es el fuego? Pues bueno, pues cuando hay un incendio lo que hay es una relación de oxidación. Nosotros, es muy simple lo que aquí reflejo, pero nosotros digamos que esa reacción de unos combustibles orgánicos que van a liberar una serie de esencias que en presencia de oxígeno y con una energía de activación con calor va a producir un dióxido de carbono, agua y una energía, ¿de acuerdo? Que es el fuego y una luz. Nosotros todo esto que en realidad es bastante más complejo que lo que dispongo ahí en esa fórmula, lo trasladamos al equilibrio que, como habéis escuchado en otras ocasiones, establece el triángulo del fuego. O sea, hay un equilibrio entre el calor, el combustible que se está quemando y el oxígeno comburente que mantiene esa reacción y lo que vamos a tratar de hacer para apagar los incendios va a ser desequilibrar ese triángulo, ¿de acuerdo?, que establece la dinámica de los factores que dan el fuego. Lo que llamaremos acciones básicas, que hablaré un poquito más adelante de ello. Bueno, hay que definir la combustión, ¿no?, del fuego en sí en distintas fases. El combustible con el que vamos a trabajar es una materia orgánica que en realidad tiene aparte en su entramado, aparte de lo que esta materia orgánica se compone, ¿no?, de bicelulosa, celulosa, lignina, lo que conocemos con la madera en general, pues hay otra serie de esencias capturadas en esa materia que van a ser las que van a provocar pues una llama. En principio se establece pues un precalentamiento con la necesidad de una energía exterior. Esto no arde porque sí. Cuando se eleva la temperatura en esa
en ese combustible, pues lo primero que va a liberar va a ser el agua que tiene entramada en ella, lo que va a llevar bastante energía. Si se sigue aumentando la temperatura, entonces va a ser lo que va a empezar a generar esa descomposición de ese combustible, lo que llamamos la pirólisis, y es lo que va a empezar a generar unos gases, ¿de acuerdo? Que es lo que generará un pequeño encendido de repente con una llama azulada, que es pues la llama que apreciamos cuando vemos en la chimenea algo arder. Son esas esencias que se han evaporado y están ardiendo en torno a ese tronco. Posteriormente, esa llama, si sigue generando ya una energía por sí misma, ya no necesita de un calor exterior, dará como resultado una combustión de los otros compuestos que tiene la madera, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en la extinción de una combustión en forma de llama y luego puede haber una combustión del resto del combustible, una combustión sólida, ¿de acuerdo? Que, bueno, en esto nos dedicaremos más en las tareas de remate. Posteriormente, la siguiente fase pues, será el enfriamiento propio de toda la reacción, que es lo que trataremos nosotros de acelerar con nuestras técnicas. ¿Por qué se propaga? ¿Por qué se propaga y por qué se extiende en el medio? Bueno, pues hay una transferencia del calor extraída de lo anterior. Nosotros, si utilizásemos como ejemplo sencillo, pues una vela, si nosotros situásemos en nuestra vela aquí algún objeto, por ejemplo un dedo, pues veremos que en esta parte de aquí podemos acercar más a esa vela porque solo se va a ver afectada por radiación, ¿de acuerdo? Este objeto que acerquemos se iluminará y, por tanto, pues, el calor que se transmite desde esta llama hacia este dedo será por ondas, lo que llamamos una radiación. Si situásemos el objeto en la parte superior, la distancia tendría que ser mucho mayor. Esa distancia tendrá que ser mucho mayor porque, aparte del efecto de la radiación, nosotros vamos a tener el efecto del aire caliente que genera esa llama, lo que definimos como convección, ¿de acuerdo? Si pusiéramos el dedo encima de la llama, pues sería la conducción, que sería la propagación sobre el propio material, ¿no? A través de sus partículas. ¿Cómo se traduce esto en los incendios forestales? Pues si no tenemos una presencia de viento, la llama va a tener una forma vertical y va a transmitir el calor hacia el combustible que está al lado simplemente por radiación. Si ya existe una presencia de viento, va a tumbar esa llama va a generar sobre el combustible aledaño una convección aparte de la radiación, que va a ser más efectiva porque va a haber menor distancia por el efecto de tumbar la llama. Entonces, la radiación y la convección van a ser prácticamente las que van a generar la dinámica de transferencia de calor y por tanto la propagación del fuego. ¿Qué ocurre si estamos en una zona con pendiente, como vemos aquí? Bueno, pues que será la propia pendiente la que acerque el combustible a la llama y por tanto la radiación sea más efectiva. De ahí que en una pendiente la dinámica del fuego va a ser ascendente, ya que en la parte inferior de la misma la radiación es menos efectiva por la mayor distancia que genera esa propia orografía. No sé si esto se va entendiendo. Eso va a generar unas dinámicas básicas para que nosotros podamos transitar por los incendios y ver en qué zonas vamos a cometer la extinción. Si vemos en la imagen izquierda, todo este frente se está propagando a lo largo del combustible forestal o del medio, simplemente transfiriendo el calor por radiación. En la parte de la izquierda vemos que, aparte de la llama que generará radiación, tenemos la columna volcada, por lo tanto tenemos el viento, por lo tanto tenemos también convección. ¿Hacia dónde caminará más rápido o dónde evolucionará más rápido, por tanto, nuestro incendio? Pues evolucionará más rápido en la parte izquierda, que tiene dos medios de transferencia del calor interactuando, que en la parte derecha. ¿Nosotros dónde vamos a trabajar? Pues habitualmente nosotros tenemos que desenvolvernos en las zonas en las que la convección no está actuando, son zonas más peligrosas, y aparte del precalentamiento que le supone el combustible, ese humo pues arroja una serie de sustancias que son nocivas, ¿no? Entonces el estar ahí es más complejo. Esto nos configura
como a modo introductorio, la forma que va a tener un incendio. Un incendio va a estar, digamos, compuesto, o lo vamos a desglosar en distintas partes, pero su forma y las que conforman todas esas partes atiende a lo que acabamos de hablar. Si está puesto a propósito al revés, si nosotros nos situamos en la zona del incendio detrás de los vectores que lo propagan o lo que lo empujan, en este caso hemos puesto el viento, en la zona en la que esté afectando la convección y la radiación, por ejemplo, en la parte de aquí, evolucionará más rápido que en la zona en donde solo está evolucionando la radiación, que sería en la parte de atrás. La parte de atrás, que es la zona donde solo actúa radiación, sería la cola del incendio. La parte donde está interactuando mayor transferencia de calor sería la parte de la cabeza o el frente principal. Luego hay dos zonas intermedias, que serían los flancos, que siempre se van a situar en función de la dirección que marca la zona hacia donde se dirige. La zona de mayor intensidad, la cabeza. Entonces, si lleva esta dirección, desde la parte de la cola a la parte de la cabeza, se llamará flanco derecho al que esté a la derecha de ese eje y flanco izquierdo al que esté a la izquierda de ese eje. Bueno, puede haber distintas morfologías derivado de cómo esté dispuesto el combustible, pueden generarse pequeños dedos, embolsamientos porque termina sin quemar, o focos secundarios que no son otra cosa que partículas que la convección arrastra por el aire y las sitúa en zonas donde hay posibilidad de que arda. Si el incendio fuese de mayor tamaño o se desdibuja porque el territorio no permite tener tan claramente definido una figura de este tipo, pues ya aunque se sigue manteniendo la figura de flanco derecho, flanco izquierdo, flanco cabeza, lo que ya se suele hacer en el argot de la extinción es generar sectores y darle números, letras, depende ya de los protocolos de cada operativo. En este caso, normalmente lo más habitual es llamar a la zona de cola la zona 0 y a las zonas del flanco izquierdo donde se van a situar medios, pues darle a los sectores números impares y a las que están en el flanco derecho, pues darle números pares. Pero bueno, podemos encontrarnos que se llame flanco oeste, flanco norte, flanco sur, en fin, dependiendo de cómo el operativo haya establecido su procedimiento. Hablábamos al principio del triángulo del fuego y el equilibrio que tenía que haber entre el combustible, el comburente y el calor para que se diera ese fuego. Entonces, las acciones básicas que nosotros vamos a desarrollar para apagar los incendios va a ser trabajar por desequilibrar ese triángulo, romper uno de sus lados o varios, si fuese posible, de tal manera que lo que vamos a hacer es trabajar sobre el combustible. Pues si trabajamos sobre el combustible, lo que haremos será pues eliminarlo, redistribuirlo si son tareas preventivas, pero en el incendio sobre todo es dejar de alimentar al fuego, quitarle el alimento, quitarle el combustible. Esto se hace con unos procedimientos determinados que veremos más adelante, normalmente líneas de defensa. Si podemos atacar, si no, o desequilibrarlo trabajando sobre el lado del triángulo, que sería el oxígeno. Esto se hace sofocando. La acción básica sería sofocar. Bueno, lo más fácil sería pues la imagen a lo mejor de herramientas como el batefuego, pero bueno, se puede hacer de otras maneras, ¿no? Sofocando directamente con tierra. Ya veremos en estrategias cuándo se puede hacer y de qué manera, evidentemente, pero esto es por explicar las acciones básicas que desarrollamos sobre el fuego. O se podría hacer también con otro elemento que trabaja y es más efectivo, que trabaja sobre el calor. Bueno, pero además trabajaría incluso sobre el oxígeno, porque el agua también sofoca. Por lo tanto, un elemento como el agua va a ser más efectivo que los anteriores porque trabaja sobre más lados del triángulo del fuego. Bueno, trabajará sobre el calor porque enfría, sobre el oxígeno porque al fuego le pasa como nosotros, debajo del agua no puede respirar, e incluso sobre el combustible porque lo modifica en su humedad. Bueno, vistas las acciones básicas y cómo se configura más o menos un incendio forestal, mira, que no me pase de tiempo, vamos a hablar de las prioridades, ¿de acuerdo? De acometer la extinción. Para aquí tengo que dar una vuelta, por esto tengo que dar una pequeña vuelta con el tema de normativa, que es la que nos va a establecer cómo proceder. Hablaremos del sistema de manejo de emergencias y cómo se organiza un plan de acción. En esta diapo es para asustar, no os preocupéis, voy muy rápido. Lo único que
lo que nos va a establecer cómo proceder, pues evidentemente es una normativa, saca un extracto, hay más cosas, pero bueno, saca un pequeño extracto. Hablaremos de la ley de montes, ¿de acuerdo? Y qué dice sobre el director de extinción. Vamos a hablar también de unas orientaciones estratégicas que han salido recientemente y me han parecido interesantes, por unas orientaciones estratégicas de la Conferencia Asturiana del Medio Ambiente, no es cualquier cosa, sobre gestión de incendios forestales. Hablaremos de la normativa básica de protección civil, muy rápido, el decreto que establece la directriz básica de planificación por protección civil, que es la que establece cuando un incendio pasa de ser una emergencia a ser una emergencia social, cómo se tiene que desarrollar la estructura de extinción. Hablaré del que tenemos en Cantabria, del Infocan, muy rápidamente, 4 pinceladas sobre lo que nos interesa, y luego hablaré del decreto que regula el operativo de incendios en Cantabria. No voy a profundizar, tampoco me compete a mí hablar de esto, pero bueno, por poner una referencia, estando en Cantabria, pues tenemos que ver cómo se organiza aquí la extinción. La ley de montes lo que dice sobre todo es que, bueno, en primer lugar, sobre incendios forestales tiene dedica un capítulo entero, pero bueno, decir que la defensa contra incendios forestales evidentemente es responsabilidad de las administraciones públicas. Luego establece obligaciones también a las personas, ¿eh? Dice que toda persona está obligada a avisar, incluso dice que a colaborar dentro de sus posibilidades. Bueno, eso ya más despacio, pero bueno, avisar de la existencia de un incendio es obligatorio por ley para todos. Y establece la figura del director técnico de extinción. Este es el que va a establecer las prioridades y el que va a establecer cómo se va a apagar el incendio, ¿de acuerdo? Dice que tiene que ser un profesional con formación específica, que podrá ejercer como agente de la autoridad, con lo que ello le confiere, ¿de acuerdo? Podrá movilizar públicos, privados, acceder a fincas, utilizar agua, si tiene que hacer un contrafuego podrá quemar, la ley le permite hacer quemas para la zona donde se estime que va a propagar el fuego, y prioriza la ley la utilización de las distintas infraestructuras por los servicios de extinción. Bueno, pero todavía no hemos hablado de prioridades. Bueno, pues las orientaciones estratégicas, aunque veremos en otro sitio, ya empieza a decir que en los principios que la rigen, que los principios de interés social de la gestión de los incendios forestales establecen unas prioridades en las tomas de decisiones y por el siguiente orden. Primero, la seguridad de las personas es lo que tendrán que salvaguardar. El control de la emergencia, que esto es bastante interesante, la protección de los bienes y posteriormente el medio natural, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos seguridad de las personas, control de la emergencia, protección de bienes y seguridad del medio natural. Siempre se ha dicho seguridad de las personas, protección de bienes y el medio ambiente son las prioridades cuando vamos a afrontar o cuando vamos a cometer una extinción. Claro, si hay una seguridad si está comprometida la seguridad de las personas, esto deja de ser un incendio forestal, empieza a ser una emergencia de protección civil, ¿de acuerdo? Entonces hay que hablar del marco regulatorio que hay en este sentido, muy por encima, y me estoy saltando muchas cosas, pero ya en los 90 existe la norma básica de protección civil, ¿de acuerdo? Por un Real Decreto, y esta establece que tendrán que tener las comunidades autónomas planes especiales, ¿de acuerdo? Según una directiva aprobada por el gobierno, tendrán que tener planes especiales. Bueno, la directiva se publicó por Real Decreto en el 2013, pero ya anteriormente las comunidades autónomas tenían sus propios planes específicos. En caso de Cantabria, teníamos el Infocan, que está pendiente de nueva versión, y este nos establece 4 niveles, ¿de acuerdo?, para afrontar la emergencia. Estos 4 niveles se distribuyen en un nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Le explico muy rápido qué es cada uno. Nivel 0 serían incendios que no están afectando más que al monte, por decirlo de alguna forma. Ahí el operativo trabaja y no se ha declarado todavía este plan especial. En el momento que ese incendio que está afectando al monte puede interaccionar con las personas y por lo tanto afecta a bienes de naturaleza no forestal, se tendría que activar el plan en su primer nivel, nivel 1. Ahí ya, digamos que el director de extinción que hemos definido antes pasa a ser un miembro más de un staff que está gestionando una emergencia. Si esa emergencia tiene mayor repercusión y se requieren medios que no estén contemplados en este plan, ¿de acuerdo?, pues se tendría que subir a un nivel 2. Si ese nivel 2
si en un incendio de nivel 2 que requiere medios externos, además puede generar una emergencia de índole nacional, pues evidentemente el ministro de Interior establecería o elevaría al nivel 3, en el cual ya delegaría las operaciones en el general de la Unidad Militar de Emergencias. Esta situación no se ha dado, por lo menos oficialmente en España, no se ha dado esta situación. Habitualmente pues se generan incendios en el monte que se desarrollan en un nivel 0 y si puntualmente hay afección a un bien de naturaleza no forestal, pues se activa el nivel 1. Esta sería la estructura del Infocan en caso de que fuese una emergencia de protección civil y tuviera que intervenir, o sea, y se tuviera que intervenir como tal. Pues establecería un director del plan, que sería el consejero competente, habría un órgano directivo y un órgano ejecutivo. Este estaría, digamos, en campo, este estaría en lo que se llama el Centro de Coordinación de Operaciones, un director del plan con una serie de asesores, porque es una emergencia de protección civil, entonces esta podría afectar a otro tipo de recursos. Pues hace poco, en este verano, el incendio de Begís, pues vimos que afectaba una línea de ferrocarril y que esta generó un problema, ¿no? Pues en el equipo asesor, pues en el consejo asesor del director del plan, pues puede haber gente de ADIF, este tipo de cosas. Un gabinete de información para ir sacando la información de cómo está evolucionando la emergencia y luego ya en el campo se establecería un puesto de mando avanzado con los grupos de acción y en uno de los grupos de intervención estarían los medios específicamente de la extinción de incendios, junto con otros medios como puedan ser bomberos urbanos, etcétera. Ya se configuraría un grupo de seguridad, un grupo logístico para dar soporte a toda la estructura y un grupo sanitario. Bueno, esto sería como lo establece el Infocan. La mayor parte de los incendios, como digo, la mayoría de los que tenemos se circunscriben o se desarrollan en un nivel 0, no afectan habitualmente, ¿de acuerdo?, a bienes de naturaleza no forestal y por lo tanto Cantabria tiene un decreto específico que regula el operativo para este nivel. Aquí sí que es el director de extinción el que establece las prioridades y cómo se va a actuar. Este decreto, bueno, pues define las funciones y responsabilidades de todo el personal del operativo y establece que la organización de la extinción se generará y de los recursos en base a un sistema de manejo de emergencias. Sería una cosa similar a lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sistema de manejo de emergencias no es más que una forma, es algo similar a lo que he puesto anterior. Lo que pasa es que el sistema de manejo de emergencias como tal es la traducción del ICS, del Incident Command System, y es un sistema, digamos, homogeneizado, estandarizado, de gestionar un problema, en el cual se establece que tiene que haber pues, una dirección de esa extinción, y luego pues una rama operativa, otra de planificación y otra de logística. Quizá lo que se ha extraído o peor se ha extraído del ICS a estos planes que las comunidades autónomas han dispuesto, pues sea los principios básicos de funcionamiento que tienen estos sistemas de manejo de emergencia, pues que tienen que ser modulares y una serie de principios de funcionamiento en los que no voy a entrar. ¿Cuando hay un incendio de nivel 0 se tiene que montar toda estructura? No. Simplemente pues habrá un técnico de guardia, estará la central de emisoras, el director de extinción en campo y los que estén extinguiendo. Y el resto de funciones las están asumiendo entre ellos. Es conforme sea más compleja la emergencia, conforme se van activando a estas secciones para tener recursos que las puedan atender. Un sistema de manejo de emergencias, por lo tanto, establece que se deben entender las directrices y prioridades de la administración, pues, como hemos dicho, la seguridad de las personas y del operativo, de los bienes de estas y posteriormente del medio ambiente. Establecer los objetivos que se van a alcanzar. Estos deberán ser medibles, realizables, una serie de condiciones hacia los objetivos para establecer la extinción. Bueno, que no supere aquella zona, que no afecte a este espacio, etcétera. Y a partir de ahí ya se seleccionarán las estrategias apropiadas para llevarlo a cabo. Luego, un desarrollo de la dirección técnica, cómo se están desarrollando esas estrategias y supervisar si se han conseguido los objetivos prioritarios. Bueno, pues la extinción de un incendio requeriría de la presencia de una persona que atienda los medios que son necesarios para la misma. El sistema de manejo de emergencia pues, podría ser un guarda que ejerce de director de extinción y actúa él solo como director de extinción, como responsable de la planificación y como responsable de la logística sobre todos los medios que tiene a su alcance. ¿De acuerdo? Si esto se complica, y evidentemente
tiene que aumenta de tamaño el incendio y hay que meter medios en distintos sitios, pues el director de extinción ya va activando las distintas partes de este sistema de manejo de emergencia para distribuir a los medios. Tendré un responsable de las operaciones las delegaré en cada sector en otros jefes, que estimaré jefes de sector, que tendrán a su vez a su cargo unos recursos. Si ya voy a tener una mayor presencia de medios aéreos, pues tendré que tener un equipo de coordinación aérea. Lo que antes hacía todo uno, cuanto más recursos van llegando, pues, se van introduciendo estos nuevos elementos. Es un sistema modular. ¿Por qué? Pues porque se supone que uno de los principios de funcionamiento es que nadie esté con más de 7 recursos a su cargo para que sea efectivo. Bueno, pues establecido cómo sería más o menos la organización de la extinción, muy por encima, muy poco pillado de tiempo, hablaremos de las dificultades que se nos plantean en la extinción, ¿de acuerdo? Para hablar de dificultades, pues voy a hablar del tipo de emergencia que sea, la tipología de los incendios y de los incendios de interfaz. ¿Qué diferencia hay? Pues es el mismo tipo de emergencia, la que estamos viendo aquí, que la que vemos aquí. Pues hemos empezado hablando de transferencia y de cómo evoluciona un incendio. La emergencia tiene una diferencia sustancial y es que esta emergencia, aunque sabemos que protocolos para evitar que se propague a los lados, está confinada. Y además, habitualmente este tipo de emergencias pues gozan de una serie de infraestructuras y una disposición del entorno. Los incendios forestales son emergencias que tienden a ser dinámicas y van a evolucionar en el espacio, ¿de acuerdo? Con toda la complejidad que ello conlleva de recursos que requieren para atenderlo y con la complejidad que lleva de analizar hacia dónde se va a dirigir y qué va a tener por delante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta emergencia, por el desarrollo que va a tener, es más compleja. Bueno, pues, como podrían ser otras que evolucionan en inundaciones o terremotos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar sobre todo para prever qué va a ocurrir con ese incendio en un futuro. Conocer el comportamiento actual y predecir su comportamiento futuro. En ello hay una disciplina, ¿de acuerdo? Que es la disciplina del análisis, que lo que hace es todos los incendios que va cometiendo un operativo, posteriormente los analiza y digamos que los tipifica para que la siguiente vez que se vaya a trabajar tener ya unas pautas establecidas. Voy a hablar de tipologías de incendio, muy por encima, pero digamos que los analistas lo que hacen es establecer tipologías de incendios. ¿En función de qué? De los factores más importantes que afectan a su propagación. Lo estoy hablando de esto antes de hablar de comportamiento, que dan unas pinceladas y a lo mejor os liáis un poco, pero bueno, es muy sencillo. Puede haber un tipo de incendio que sea el topográfico y este va a tener una serie de estrategias para acometerlo, ¿de acuerdo? Entraré más adelante en ello. Incendio topográfico, pues un incendio que se desarrolla dependiendo de la orografía. Lo más sencillo de ver sería pues un incendio que evoluciona en función de la pendiente. En el momento que esa orografía cambie, pues este incendio cambiará y si tiene un comportamiento más intenso derivado de esta pendiente, cuando llegue a una zona donde esta no exista, pues tendrá unas mejores condiciones para atacarlo, ¿de acuerdo? O para enfrentarse a él. Esto es un incendio que el cambio de comportamiento tampoco va a ser. Tipologías de incendio por viento. Su factor principal es el viento. No quiere decir que nos afecte la topografía, pero el viento domina sobre la misma. Estos incendios tienen una complejidad superior a la otra, a los anteriores. Los factores orográficos están presentes en todo momento y desde el momento en el que vamos al incendio vamos a ver de qué manera van a evolucionar a través de ellos porque los estamos viendo, son más visuales. El viento, bueno, pues es una variable meteorológica que hay que tener previsión de cómo se va a comportar, si es un viento general, si es un viento asociado a factores topográficos a su vez, pero lo que está claro es que además los efectos que nos genera el viento en los incendios pues son la apariencia o ocurrencia de focos secundarios que pueden en las estrategias de extinción generar atrapamientos al personal que entra a acometerlos y si ese viento en un momento dado cambia o simplemente ya no es que cambie, que podríamos tener la previsión por un modelo, sino que baja su intensidad, pues fijaos que en un incendio que os muestro en la parte derecha
que tendría una pendiente para evolucionar, la presencia del incendio, del viento, es la que dirige el incendio. Si se acomete una extinción, por ejemplo, en esta parte de aquí, y el fuego y el viento cesa, la propagación siguiente que va a hacer es a favor de pendiente, va a ser topográfico. Por lo tanto, si tengo medios en esta zona, pues podría tener un atrapamiento. Son incendios que tienen una mayor complejidad, ¿de acuerdo? Luego están los incendios en los que el combustible es el principal componente de propagación. O sea, tiene una intensidad determinada en función de la carga que haya disponible y genera una corriente convectiva que en la dinámica que vimos en la primera llama va a generar pues, que el aire que hay en su entorno tienda a succionarse hacia el mismo. Por lo tanto, el propio incendio va a generar unas dinámicas, ¿de acuerdo? Se requieren ya incendios con mayor intensidad. ¿Qué es lo que ocurre en los incendios que están discurriendo actualmente, ¿no? Pues bueno, que parece que hay una disposición en el medio de combustibles, hay unas condiciones que lo están poniendo más disponible y ya esto sería un ejemplo de un incendio convectivo, con cierta convección, ¿de acuerdo? Una importante convección con un pirocúmulo asociado. Este es el incendio de Sierra Bermeja del año pasado, no el de este, en el que, bueno, también hay más conocimiento en el mundo del análisis y en el mundo de la dirección de extinción. Este tuvo mucha polémica porque se estableció que era un incendio de sexta generación, otros decían que no. Bueno, lo que está claro es que ya suscita más dudas si en el entorno de este tipo de incendios de convectivos hay momentos en los que es seguro intervenir o no. En este caso, ese pirocúmulo, bueno, parecía que podía pasar o estableció la dirección de extinción que podría pasar a pirocúmulo limbo y que podría tener un desplome de la columna y generar una situación, bueno, pues catastrófica. Es de las primeras veces que yo veo testada en España que se retira el operativo por esta circunstancia y no se interviene hasta que se disipa la convección del mismo. Voy a entrar sin entrar, ¿no? Estos serían grandes incendios de combustible convectivos, que es los que ahora están llamando derivados del cambio climático y que generan esas cumulolimbos que tienen su propia meteorología. Bueno, vamos a ver, incendios convectivos lleva habiendo desde hace tiempo, ¿no? Y tenemos descrita en la bibliografía anglosajona desplomes de columnas convectivas que han generado condiciones en el perímetro devastadoras. Si bien es cierto que ahora pues, pueden en determinadas zonas verse atenuados por determinados incendios que ha habido después de analizarlos por la situación climática que estamos viviendo. Pero pongo esto para resaltar que... perdonad, que se me ha ido. Para resaltar que los incendios, la tipología de incendios en base al análisis que nos vamos a enfrentar no tiene que ver con las generaciones de incendios que se están publicando, que es más bien una manera de acompasar o justificar cómo los incendios que ocurren con fenómenos globales, sociales, etc. Una tipología como tal sería una cosa como esta, ¿no? Pues si vemos este incendio, pues que el analista sabe ya directamente que este incendio va a discurrir en base al eje de cresta, que es el factor orográfico principal, sería un topográfico por eje de cresta, y que por lo tanto todo su desarrollo va a ser este, como posteriormente este fue el de Cruz del Valle. Y las estrategias tienen que ir en base a esa tipología. Tal es así que os he puesto aquí las generaciones de incendio, no voy a entrar en ello, ya digo, no son la tipificación analítica de incendios en función del factor más presente en su propagación, pero bueno, sí que es cierto que se van atenuando y van apareciendo determinados fenómenos que se van describiendo de esta manera. Cuando yo empecé en este mundillo, bueno, pues estábamos con incendios de tercera generación y se empezó a publicar sobre los de cuarta generación, que eran los incendios que nos estaban influenciando a las zonas urbanas, ¿no? De ahí generaba la polémica si los medios forestales podían intervenir en estos. Bueno, no lo he puesto en la normativa anterior, pero el plan nacional sobre incendios forestales ya define el incendio forestal como el que se da en el monte y en el entorno y cerca de entornos urbanos. Por lo tanto, ya deja claro que la intervención cuando afecta a esto es de todos igualmente. Luego los incendios que pudo haber en
bueno, los incendios con mayor potencial y simultaneidad, como pudieran ser estos de Andilla y Cortes de Pallás, ya empezó a hablar de la quinta generación de incendios. Y ahora ya hablamos de la sexta generación, o se habla de la sexta generación de incendios, bueno, pues derivado de los fenómenos del cambio climático, ya empiezan estas versiones apocalípticas de que generan su propia climatología y tal. Bueno, pues sería un poco la última diapo que he supuesto anteriormente, ¿no? Fuegos convectivos que generan un gran torrente de energía. La atmósfera tiene que tener unas determinadas condiciones para que eso pueda suceder y, por tanto, bueno, pues se están analizando, se están estudiando, y en la zona de Cataluña, pues aunque en Estados Unidos también se lleva haciendo desde hace un tiempo, se están analizando estos nuevos fenómenos, pero si veis la fotografía, no en todos los sitios tiene por qué haber, no en todos los sitios se están viendo afectados por incendios de estas grandes características, ¿no? Si nosotros nos centramos en la zona en la que estamos, pues son multitud de pequeños incendios. ¿Hay posibilidad de que hubiera incendios de quinta generación? Bueno, pues carga hay, pero las condiciones meteo a lo mejor no están propiciando todavía que esto se dé. Hasta ahora estamos teniendo unas variables meteorológicas diferentes a la dinámica que estábamos viendo. Bueno, otra de las dificultades importantes que tenemos en la extinción es la interfaz urbano-forestal, ¿vale? Ya le he dado unas pinceladas, voy a pasar muy rápidamente, pero cuando el fuego interacciona con las viviendas, se tendría que aplicar un plan específico de protección civil. Ya hemos dicho que pasaría de nivel, pero bueno, eso no quita para que sea una dificultad añadida para todos los medios forestales y no los forestales. Va a haber un secuestro de recursos importante cuando hay un incendio de estas características, porque bueno, pues se priorizan determinadas infraestructuras, incrementa ostensiblemente la gestión del incendio. Por lo tanto, si yo estoy atendiendo la defensa de determinadas infraestructuras en incendio en otros lados, va a evolucionar más libremente, ¿de acuerdo? Hay una amenaza a la población. Tenemos elementos totalmente diferentes a lo que se nos presenta en el medio forestal, elementos, gases, o sea, depósitos de GLP, y sobre todo hay gente que intenta salvaguardar sus propios intereses y es difícil de gestionar. Por lo tanto, aquí es donde ya se empiezan a priorizar las labores de extinción con gente evacuada o no evacuada. Bueno, esto sería, hablar de interfase nos daría para una mañana entera. Lo que está claro es que en los entornos preparados para ello, es una de las dificultades en los incendios que tenemos ahora mismo, y se requieren de entornos que estén planificados previamente. La última modificación de la Ley de Montes ya establece o citan los ayuntamientos una serie de responsabilidades con más firmeza, por decirlo de alguna manera. Y puede parecernos que esto solo sucede en las zonas de Levante, ¿no? Que fue la escuela de los incendios de interfaz, pero bueno, esto es un pueblo asturiano, es un incendio de la década pasada, es en el incendio del Valledor, y pensamos un pueblo como el que pudiéramos tener aquí en Cantabria, ¿no? El típico pueblo con los prados alrededor, en el entorno, situado en una pequeña llanura en un valle. Tuvo un incendio en su entorno bastante fuerte, ¿de acuerdo? Como podemos ver con todo el perímetro que se ve amenazado, y que tuvo una progresión por estos barrancos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se vio afectado por una gran convección que a su vez arrojó pavesas. No es que directamente fuese una serie de llamas las que afectasen el pueblo. A priori podemos ver que tiene una estructura al entorno lo suficientemente desprovista de vegetación para que no afectase. Pero toda esa convección que volcó sobre el pueblo, humo y pavesas, pues hizo que determinadas infraestructuras que no están suficientemente preparadas para recibir eso, además un pueblo evacuado que no tuvo personal tampoco atendiendo lo que pudo afectar a las viviendas, pues bueno, pues tuvo varias viviendas, unas escuelas. Esto fue un BIC, esta sí que es una vivienda amenazada, que se vieron totalmente quemadas. Los operativos de extinción en interfaz ya lo que vienen a hacer es, bueno, pues dejar que pase, que golpee el incendio, que impacte contra la población, pero inmediatamente después se entra para intentar mitigar los efectos que esas pavesas hayan podido dejar en las distintas viviendas y apagarlo cuanto antes para que no entre dentro, que es cuando ya quema la infraestructura.
se está avanzando bastante, vamos. Tenemos los incendios acontecidos, por ejemplo, hace poco en Canarias, que bueno, se avisó a la población de preparen sus viviendas justo antes de que les digamos que se evacúen, salen, impactará el incendio y posteriormente entraremos nosotros a salvar las que podamos, antes de que entren dentro. Estas son las imágenes de un pueblo de Asturias que ni pensaban que podían tener estas circunstancias, ¿no? Estrategias. Bueno, voy a dar unas pinceladas de cómo vamos a cometer las estrategias en las distintos tipos. Alfonso, ¿me va a pasar un poco? ¿Acelero o tengo 5 o 10 minutos más? No sé. Pues el tiempo era hasta y cuarto. No sé si está Cristina por ahí. Bueno, igual 5 minutillos más, sí, pero no mucho más porque es que tenemos otra Nada, voy muy rápido. Estoy conectada, pero yo te dejo los 5 minutos, Ramón. Vale. Nada, perfecto. Termino. Ya también. Sí, que es. Probo 5, entre unas cosas y otras, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a tener que establecer un comportamiento del incendio en función de 3 variables, el combustible, la topografía y la meteorología, ¿de acuerdo? No voy a entrar a definir los combustibles, pero en el monte, bueno, hay combustibles vivos y combustibles muertos. Los combustibles, digamos, muertos van a ser los que nos hagan propagar y la disponibilidad de los combustibles vivos, que nosotros atendemos a una serie de tipologías, será la que hará que ese incendio sea más o menos intenso, ¿de acuerdo? Hay una serie de factores orográficos que también nos van a influir en la propagación, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y voy a ir muy rápido, los factores meteorológicos, los factores orográficos, aparte de los combustibles, van a ser los que nos van a establecer las prioridades para poder intervenir un incendio o saber cómo se va a comportar. Aunque haya tipologías derivadas del análisis, cuando alguien se sitúa en un incendio, lo que tiene que ver es cómo se va a comportar y cómo va a propagar. Esto lo que hace es un esquema básico de alineación de fuerzas en función de la orientación, de la pendiente y del viento. Esta sería la más simple, es el sistema descrito por Campbell en los años 90, y lo que establece es que si esa ladera donde se está viendo afectado el fuego se está siendo la expuesta a la que le está dando el sol en ese momento, en función de que sea del este, sur o oeste, si la pendiente está a favor de la misma y si el viento está alineado, pues sería una de las peores condiciones. Plena alineación. Si solo afectan 2 factores, ¿de acuerdo? Pues sería una mera alineación, un incendio que va a favor de pendiente y a favor de viento, pero no está afectando la exposición. Y poca alineación, solo uno de los factores. De tal manera que podríamos ver si el incendio va en una alineación 1 de 3 y va a pasar a una alineación 2 de 3 porque vaya a alcanzar un punto crítico. Entonces nuestras estrategias se basarán en base a la previsión que hagamos en un análisis de este tipo rápido. Trabajamos sobre el potencial futuro, sabiendo o viendo los medios de los que disponemos, estableceremos una serie de estrategias, pero prácticamente la estrategia y los métodos de ataque se van a basar en ataque directo o ataque indirecto. Y el ataque directo lo vamos a poder realizar sobre la llama cuando tenga una determinada intensidad, ¿vale? Esta intensidad nosotros no la podemos testar en monte, sino por otra cosa que por la longitud de llama. Si tenemos llamas de menos de una longitud de 1,5 metros, podremos actuar directamente sobre ellas. Si tenemos llamas ya superiores al 1,5 metros, podemos hacer ataques directos con medios un poco más potentes, bulldozer o con autobombas. Y si ya las llamas superan los 2,5 metros, nosotros nos tenemos que replegar y hacer el ataque indirecto. No podemos trabajar sobre las llamas directamente. Esto podría parecer unas llamas bastante simples para trabajar, pero bueno, al final tienen su intensidad y fijaos aquí donde están los operarios con lo que tienen por delante. Bueno, pues la propagación de este incendio hará que en un momento dado se comporte con unas longitudes de llamas similares. Sobre estas no pueden intervenir directamente, dejarán que evolucione toda la carrera. Cuando esté en la zona en la que se pueda acometer, pues se irá progresando y se trabajará sobre el mismo. Hay muchas variables en la caja de herramientas, ¿de acuerdo? Ataque directo, ataque indirecto, con herramienta manual, mochila y batefuegos. Bueno, quería haber descrito un poquito más esto, pero voy a pasar más adelante y establecer que cuando no podemos hacer un ataque directo, el ataque indirecto sobre todo pasa por hacer ataques con contrafuegos, ¿vale? Y lo que se pretende con esto, o con quemas de ensanche, es despojar de vegetación a la zona a la que va a cometer el incendio. Tenía aquí un vídeo, no lo voy a poder poner, lo voy a pasar.
Las labores de trabajo sobre el combustible, para poder acometer labores de trabajo indirecto, pues de labores indirectas, pues tiene unos procedimientos determinados, tiene que hacerse con líneas de defensa y se tiene que hacer con personal que se introduzca en las zonas donde no puedan entrar elementos que despojen de vegetación. Vale. Lo que está claro es que los medios aéreos que nos apoyan, sobre todo en los incendios, no tienen suficiente capacidad para por sí solos extinguir los incendios. Se requiere de la gente en la base, terminando de rematar la vegetación que está ardiendo. ¿Vale? La combinación de ambos factores establecería la posibilidad de ataques directos en incendios con mayor intensidad o con contrafuegos en los incendios en los que haya que aplicar un ataque directo. Y muy rápidamente, bueno, pues voy a hablar de los riesgos que entraña el incendio y con esto termino. Básicamente no ha habido, por ejemplo, no, creo que decía uno de los ponentes que no había habido fatalidades aquí en Cantabria. Bueno, lo que está claro es que hay que ver cuántos casi accidentes hay, ¿vale? Porque en función de ellos al final puede darse la fatalidad. Hay una cantidad de riesgos enorme que no podríamos mencionar aquí en tan poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero el protocolo básico de seguridad que hay en incendios forestales, digamos que es el OACER, va a ser esto, y es que toda maniobra que se vaya a desarrollar en un incendio tiene que garantizar que se está observando tanto el incendio como el personal que está desarrollando la estrategia, tanto el que está dentro como el que está fuera, que hay una atención continua que se debe llevar al situational awareness que dicen, o sea, conciencia situacional, porque la exposición continuada al riesgo al final hace que uno lo normalice. Bueno, pues esa atención continua sobre lo que está sucediendo, una comunicación de todo el operativo que está dentro con los que están fuera, y que toda maniobra que entre o personal que entre a realizar una maniobra en el incendio, pues tiene que tener clara la zona por la que va a salir. Una ruta de escape, ¿hacia dónde? Pues hacia un lugar seguro, que puede estar fuera del incendio o puede ser la propia zona quemada del incendio. No me voy a entretener en este aspecto y voy a concluir estableciendo que medios aéreos tiene que haber aparte de unos protocolos y unos procedimientos que estoy diciendo muy por encima, son muchísimo más extensos, tiene que haber aparte de esos protocolos unas medidas de seguridad pasiva, los equipos de protección individual, que en el caso de incendios forestales no pueden ser unos equipos que nos blinden completamente, porque hay que hacer unos tránsitos por zonas de cierta dificultad y por lo tanto los equipos tienen que tener una cierta ligereza, te tienen que prevenir del riesgo, pero al final no te pueden incurrir en otro factor de riesgo. Más o menos, pues el equipamiento básico que se lleva para acometer una extinción, pues tiene que ser una ropa ignífuga, pero evidentemente de un gramaje que te permita discurrir en el esfuerzo físico que requiere la extinción, un casco para determinadas proyecciones que pueda haber, gafas, tanto para el humo como pavesas, protecciones para las vías respiratorias, botas preparadas para andar por suelos calientes y luego unos equipos accesorios, sistema de hidratación, es muy importante tener unas adecuadas pautas de hidratación, botiquín para pequeñas emergencias y unas raciones de emergencia para poder alimentarse, ¿de acuerdo? Muy rápidamente es lo que os he podido contar, ¿de acuerdo? Supongo que genero más dudas que certezas, yo también las tengo y no he dejado mucho lugar a preguntas, pero bueno. Gracias por la atención, ¿de acuerdo? Y para cualquier cosa, bueno, pues ahí me tenéis en mi contacto. Muchas gracias, Ramón Octavio. No sé si por aquí hay alguien que tenga algo que decir. Por el chat no hay nada de momento. Y si nadie quiere comentar nada, pues igual pasamos a la siguiente intervención, que vamos con el tiempo un poquito justo. Bueno, por lo dicho, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros.